We are continue. Reanudamos la sesión esta tarde. Le voy a rogar que, ¿Cómo le va? muy bien, estupendamente, si puede leer la declaración que tiene como experto. Yes. Sí, declaro solemnemente por mi honor y conciencia que mi declaración estará de acuerdo con lo que sinceramente creo. Muchas gracias. Doctor Bois. Gracias, señor presidente. Buenas tardes, doctor Spiller. Ante usted tiene los dos informes periciales que presentó en esta causa y los ratifica y confirma que las opiniones que usted volcó allí son su opinión independiente y experta. Sí, se trata de mis informes. Doctor, las calificaciones profesionales que tiene para la tarea que se le asignó están en el LSG 01 que contiene su currículum y también las presentaciones importantes que hizo en congresos y conferencias. Vamos a ver. No está el adjunto aquí, pero creo que es lo que es. Por favor, describa a efectos de el tribunal. ¿Qué entendió usted cuando se le pidió que realizase este ejercicio? Se me solicitó que brinde mi opinión independiente en cuanto a la evaluación de daños y perjuicios de la demandante. Doctor Spiller, el tribunal cuenta con los informes de Thompson, McSwain y Pratt, todos peritos presentados por la demandante y también dos informes preparados por usted. ¿Le puede decir al tribunal cuáles son las diferencias que existen entre los diferentes informes? Bien, les voy a brindar la posibilidad de ver una diapositiva. Perdón, voy a plantear una objeción y me disculpo. Nos acaban de presentar estas diapositivas. Nosotros presentamos nuestras diapositivas anoche para que ellos pudieran verificar que eran congruentes con las pruebas. Yo las he visto por primera vez, no tengo ninguna posibilidad de verificar estas diapositivas y objeto su utilización. Doctor Foster, espere hasta que vea las diapositivas. Usted va a ver que están los números allí y está familiarizado con ellas. No tengo ni idea, no tengo tiempo para verificar. Si me las hubiese dado anoche, yo hubiese podido determinar si yo podía hacer esto sin objeciones. Usted optó por hacerlo. Se trata de documentos que prestaron sus expertos. Utilizamos esto antes de que presentaran sus declaraciones de expertos. Nosotros les dimos a ustedes las diapositivas antes de las declaraciones de sus expertos. Esta es la forma en que se hacen las cosas. They're all based on record evidence. Todas están basadas en pruebas que constan en las actas. Estas diapositivas son partes de las actas. Sí, están todas basadas en pruebas que constan en las actuaciones. No hay nada nuevo ni inventado. Pero las diapositivas en sí no están en las actas. Las diapositivas en sí no están en las actas, pero todo lo demás sí. They're not. No han sido presentadas como pruebas, son a efectos demostrativos para que el tribunal pueda examinarlas.
Lo que propone el tribunal es que tengamos un breve receso, que usted vea las diapositivas y si las cifras se encuentran en las actas, está muy bien. Usted nos dice cuánto tiempo va a necesitar. Si vamos a hacerlo, doctor de Bevois, usted nos tiene que indicar de dónde en las actas se muestran estas gráficas y estas cifras, porque son parte del acta, usted dice. I think you'll see that the first slide comes from La primera diapositiva viene del segundo informe de la tabla 3 del señor Speller. Así que es una copia del mismo informe. Son los mismos datos de ese informe. I don't have any idea how long. No tengo ni idea cuánto tiempo nos tomaría verificar esto. Nuestros expertos ya se han retirado. El problema es que las normas han sido que si uno tiene algo que va a presentar, uno lo presenta a la contraparte. Y si por alguna razón ahora, bueno, y por alguna razón ahora parece que las reglas han cambiado. El tribunal hace lugar a la objeción. Si es algo que no puede hacerse brevemente, entonces probablemente sea lo correcto y no puede hacerse lo suficientemente rápido. Doctor Spiller, le voy a pedir por favor que explique las diferencias principales entre las evaluaciones de daños y perjuicios, haciendo referencia en particular a la figura número 1 de la página 16 de su segundo informe. you may start with the major differences. Puede comenzar usted con las diferencias más importantes y avanzar a partir de ahí. Mr. Spiller, the microphone. There are four fundamental. Hay 4 diferencias fundamentales. Le voy a indicar al tribunal la tabla 3 en el segundo informe, en la página 51. En la tabla 3 se ve la conciliación entre las evaluaciones de los expertos demandantes y la mía en cuanto a daños y perjuicios. Esta tabla muestra que los peritos de ellos, de la demandante, evalúan justo valor de mercado y también daños y perjuicios en 63.7 millones de dólares al mes de diciembre de 2006. Yo lo evalúo a menos 2.715.000. En esta tabla yo brindo diferentes elementos que concilian esta diferencia, pero básicamente hay 4. El primero es el tema de la doble contabilidad. Como digo en mi primer y segundo informe, los peritos de la demandante hacen una doble contabilidad de los daños y perjuicios. En cuanto al justo valor de mercado de Ferrovías, le agregan a eso lo que ellos llaman las inversiones perdidas de RDC en Ferrovías. En la tabla 3, esencialmente, ustedes tienen este número negativo, 44.294. En principio,
se encuentra en la primera línea de la segunda parte de la tabla. Este 44 queda neteado por 7,8 y la mitad de la diferencia desaparece entre lo que dicen los peritos de la demandante y lo que digo yo. La otra diferencia es que los daños y perjuicios los establece el señor Thompson sobre la base de la evaluación inmobiliaria del señor Maxwell, del señor Max Swain, perdón. El señor Max Swain presenta ingresos no sustanciados en materia inmobiliaria y en esta tabla ustedes pueden ver que yo evalúo esos ingresos no sustanciados en más o menos 27 millones de dólares. Entonces, la doble contabilización de pérdidas y también esa declaración exagerada de los ingresos inmobiliarios representan la mayor de las diferencias entre el señor Thompson y yo. Hay dos diferencias que restan. Una es el hecho de que el señor Thompson tiene un índice de crecimiento un poco agresivo, en mi opinión, en cuanto a los volúmenes del negocio ferroviario. Pero Thompson explica que el negocio ferroviario no contribuye demasiado al valor de Ferrovías. En consecuencia, este es un tema menor. El último punto de nuestras diferencias tiene que ver con una discrepancia con el señor Pratt en cuanto a cuál debería ser la tasa de descuento. Una vez que uno quita la doble contabilidad y también quita los ingresos inmobiliarios no sustanciados, hay muy poca diferencia entre ambas partes y entonces el WACC juega un papel muy pequeño después de que uno excluye estos problemas de doble contabilidad y también de ingresos inmobiliarios no sustanciados. Gracias, doctor Spiller. Usted identificó la doble contabilidad como la diferencia más importante. ¿Podría, por favor, explicarle un poco más ese tema al tribunal? Sí. Quizá el tribunal se beneficiaría examinando la figura 1 en la página 16 de mi segundo informe. En esencia, los expertos de la demandante hacen una doble contabilidad de los daños y perjuicios. No hay desacuerdo entre ellos y yo en que el justo valor de mercado de Ferrovías debería reflejar esencialmente lo que un comprador y vendedor dispuestos aceptaran es el precio del traspaso de propiedad de Ferrovías. Lo que hubiese pagado un comprador dispuesto antes de la declaración de lesividad. Estamos de acuerdo en eso, pero estamos en desacuerdo respecto de cuál es el valor en cuanto a ese justo valor de mercado en particular. Los peritos de la demandante agregan o asignan 30 millones a ellos y para mí el valor de capital sería 0. Hay otro desacuerdo conceptual más importante y es que agregan ellos las pérdidas por inversión por 42 millones de dólares y en mi primer informe yo indiqué que estos dos conceptos, el de las inversiones perdidas y el de justo valor de mercado, esencialmente son dos formas de tratar de enfocar el mismo tema. ¿Cuál es el valor de estas inversiones? ¿Cuál es el valor de Ferrovías? Una forma de analizar esto es mediante este criterio más tradicional de comprador y vendedor dispuestos. Aquí están estos 30 millones que dicen ellos, pero también podría decir uno que si la tasa de retorno interna de este negocio era, de hecho, el WACC,
el costo ponderado de capital, entonces lo que ellos invirtieron en la empresa, traído al costo de capital, debería ser más o menos lo mismo que el valor de Ferrovías. And therefore, by Por lo tanto, al sumar estos dos conceptos, uno está duplicando los presuntos daños y perjuicios, mientras que el señor Thompson estuvo de acuerdo en que hubo doble contabilidad en el segundo informe y, por lo tanto, él dio una solución o una forma de salir de esa situación. Él planteó que se podría abordar esta situación de la manera siguiente, al utilizar lo que él llama una amortización, es decir, él tomó los 42,9 millones de dólares y amortizó esa suma a lo largo de 42 años. ¿De qué manera? Esencialmente al dividir 42,9 por 42. Y cada una de esas amortizaciones anuales, él calculó el valor presente de cada uno al 2006. Entonces, el valor presente de $1 millón, $1 millón y poco en el 2007 al 2006 no es 1, sino que es más o menos 850,000. 2008, 800,000. 2011, 500,000. Y 2048 es esencialmente 0. Entonces, él hace la suma de todas de esas 42 amortizaciones en términos de valor presente. Al utilizar su WACC, le da aproximadamente 7,9. En la segunda columna uno ve ahora que si uno suma al justo valor de mercado, toda la inversión perdida de 42 y luego lo ajusta por 7,9. Aún así hay mucha doble contabilidad, es decir, 35,1, como puede ver en esta figura. Entonces, en la primera columna hay una plena doble contabilidad. En la segunda columna tienen un 80% de doble contabilidad, pues el 7,9 es menos del 20% de 42,9. De manera que el señor Thompson, al realizar esta contabilidad artificial, si quieren, agrega al valor de Ferrovías 35,1. Ahora, está claro que esto es una indemnización excesiva. ¿Por qué? Porque si uno quiere llevar a la demandante a la misma situación en la que se habría encontrado en ausencia de la declaración de lesividad, no se le debería de pagar más de lo que la demandante pudiera haber recibido si hubiese vendido Ferrovías a un comprador dispuesto, y el señor Thompson evaluó eso a 30,1. Entonces, cualquier monto además de 30,1 debería de ser según este criterio tradicional de acabar con las consecuencias de la medida. Sería una indemnización excesiva, y ellos más que duplicaron los daños y perjuicios, agregan 35,1 a 30, por lo tanto han más que duplicado las pérdidas. Gracias, doctor Spiller. Hemos hablado de la primera diferencia importante entre los peritos y ahora hablemos de la segunda diferencia importante, las proyecciones de ingresos inmobiliarios y por qué usted sostiene que son especulativos y sin sustanciarse. Muy bien. Yo digo que el estimado de ingresos del señor McSwain no se ha respaldado. Yo quisiera remitirles a la figura 5 de mi segundo informe. Esta figura se encuentra en la página 29 y se presenta aquí en esta página. Esta figura empieza analizando el desempeño histórico de Ferrovías en relación con las operaciones inmobiliarias. Como pueden ver en este cuadro,
Desde el comienzo, Ferrovías tenía una actividad en operaciones inmobiliarias y podía vender o dar en el rendimiento no más de $500,000 al año. De hecho, las columnas en gris que ve en este cuadro hasta el 2006 son o representa operaciones inmobiliarias. Hay dos tipos de operaciones inmobiliarias. El arrendamiento del derecho de vía, que representa aproximadamente $150,000 por año, y el arrendamiento de instalaciones, que es la instalación de Covigo en Puerto Barrios, que es aproximadamente $350,000 al año. Así que en total, durante el periodo prelesivo, las operaciones inmobiliarias eran relativamente constantes, sin ninguna tendencia discernible, en una cifra de aproximadamente $500,000. Ahora, en su primer informe, una nota adicional. El número de kilómetros de ferrocarril dado en arrendamiento en el 2006 era 72,4 kilómetros, que consistía esencialmente en 4 contratos de arrendamiento de derecho de vías. El mayor era de 54,52 kilómetros y el más limitado era de 18 metros, otro de 1,6 kilómetros y otro de 16 kilómetros aproximadamente. 72 con $150,000 resulta en aproximadamente $2,000 por kilómetro por año. Es en términos aproximados el negocio de arrendamiento de derecho de vía. Ahora, en su primer informe, el señor Thompson supuso que desde el 2006 al 2007 Ferrovías iba a poder vender $6 millones en el 2007 y que iba a poder alzar el número de kilómetros de 74 a 1.200 o 1.400 kilómetros en un solo año. Yo menciono en mi primer informe que ese tipo de crecimiento es inaudito, pero más que eso no hay ningún respaldo. Entonces, en el segundo informe, el señor McSwain presentó una revisión en el que proporcionó un cuadro de este tipo. Como puede ver, este cuadro llega a casi $6 millones para el 2012, con un crecimiento rápido en contratos de arrendamiento, así como en el arrendamiento de instalaciones, las 22 instalaciones que tienen, además del derecho de vías. Y en esencia, el señor McSwain supone que para finales del 2012, más o menos, la totalidad de la red, tanto las líneas principales como las líneas secundarias, van a estar completamente arrendadas con dos conjuntos de arrendamientos de derecho de comunicaciones, uno de telecomunicaciones, otro para la distribución de energía eléctrica. Ahora, el problema fundamental con el segundo informe del señor McSwain es que no explica cómo fue que no pudo hacer esto Ferrovías hasta el año 2006 y después de repente puede hacerlo. Ahora, normalmente si uno espera un crecimiento rápido es porque o hay un auge en el mercado, de manera que uno espera crecer con el mercado, pero el mercado en Guatemala para derechos de vía, el señor McSwain no proporciona ninguna prueba en el sentido de que hay un aumento repentino en el mercado para derechos de vías o para bienes inmuebles en general, o porque de pronto uno tiene un activo determinado que puede vender que no tenía antes. Entonces, por ejemplo, Apple inventa el iPad y capta un gigantesco mercado para el iPad, o inventa el iPhone y vende millones. Aquí no hay ninguna innovación. La innovación, Ferrovías existe desde el año 98 y puede proporcionar los mismos servicios
en el 2007 que podía proporcionar en el 2000 o 2001. Y la falla de McSwain es que no presenta ningún respaldo para explicar cómo esto podría suceder. Muchas gracias, doctor Spiller. Sí, vamos a respetar los tiempos. Señor Foster, gracias, señor presidente. Buenas tardes, doctor Spiller. Yo soy Alan Foster y soy representante de la demandante y yo le voy a hacer algunas preguntas esta tarde. Ya que tenemos adelante de nosotros la figura 5 de la página 29, quisiera hacerle una pregunta para despejar una cuestión que fue planteada anteriormente. Observando el cuadro, usted está hablando del contrato de arrendamiento de Covigua en Puerto Barrios. Sí. Y usted no tiene ninguna duda de que ese contrato de arrendamiento va más allá del año 2015. De hecho, en el 2015 hay un aumento en los ingresos. Sí, se duplica en el 2015 y el contrato de arrendamiento sigue ¿hasta cuándo? Lo que yo entiendo es hasta el final de la concesión. Y en la figura 5 se ve ese aumento en los contratos de arrendamiento. Las barras verdes en verde representan mi propia evaluación de crecimiento en el negocio de ferrovías. Y lo que se ve es que el crecimiento hasta el 2015, pues yo lo proyecto en un 9% de crecimiento por año y luego en el 2015 salta. Ese salto proviene justamente de una transición de 2% de los ingresos de Covigua de la instalación al 4%. Y eso se refleja perfectamente bien en este cuadro. Muy bien, voy a intentar resumir nuestras diferencias con unas pocas preguntas. Si lo puedo hacer, entonces vamos a seguir adelante. Si yo entiendo bien su informe, su conclusión en cuanto a justo valor de mercado y el calcularlo de acuerdo con el método de flujo de fondos descontado, de evaluar los futuros flujos de caja, esa metodología daría el mismo resultado si la expropiación, sin importar si la expropiación era legal o ilegal, ¿correcto? Correcto. Y quiero hacerle otra pregunta. Creo que entiendo bien que lo que usted sostiene en relación con la cuestión de la amortización es que uno debería de subir los montos amortizados por el costo promedio ponderado de capital cuando se amortiza en los años futuros, ¿correcto? Bueno, quiero ser muy claro. La amortización, el ejercicio de amortización es inaudita. Esa no era mi pregunta. Señor presidente, ¿le puede solicitar? Tiene que contestar la pregunta. Sí, pero él me pidió mi opinión. No es así. ¿Puede volver a repetir la pregunta, por favor? Su argumento es que los montos de amortización se deberían de subir por el WACC y luego restarlo, deberían de restarse de los futuros flujos de ingresos, ¿correcto? No. Mi argumento es que si uno va a llevar a cabo este ejercicio por el cual uno primero está agregando el valor absoluto de la inversión perdida y luego deduce la amortización de los flujos de caja, como lo hace el señor Thompson, entonces uno debe aumentar las amortizaciones por el costo de capital, por el mismo factor con el que va a calcular el valor presente de esas amortizaciones futuras. Porque si no, uno está tergiversando la doble contabilidad, porque uno no puede sostener que está eliminando la doble contabilidad simplemente por un truco de hacerle un descuento. Entonces, si uno está agregando algo y luego
o forzándolo a que haya una depreciación a lo largo de 42 años, que es un largo periodo. Entonces, como dice Williams, se debería de tomar en cuenta el valor del tiempo. Si no, uno está, por artificio del descuento, uno está creando un valor que no existe. Yo pensé que la primera parte de la respuesta respondía a mi pregunta. O sea, su postura es que si uno va a dar tanto la inversión como las utilidades perdidas, que uno debería de subir los montos de amortización por el valor del dinero en el tiempo medido por el WACC y así eliminar la doble contabilidad, ¿correcto? Bueno, no es exactamente así. Hay que ser muy preciso, porque si uno va a agregar, si el ejercicio, bueno, el tribunal puede hacer lo que quiera en relación con daños y perjuicios, pero si un perito va a agregar el valor de las inversiones o sumar el valor de las inversiones previas y luego realizar una amortización a lo largo de 42 años para eliminar la doble contabilidad, hay que tomar en cuenta que una amortización 10 años en el futuro no es lo mismo que tener el dinero en mano hoy día. Entonces hay que tomar en cuenta el valor del dinero en el tiempo. Consecuentemente, la única forma de hacer esto es aumentar la amortización por el mismo factor que va a utilizar para descontarlo. De esa manera, uno no está creando diferencias artificiales, porque tal como yo he mostrado, al simplemente hacer este truco, uno crea una doble contabilidad. Y disculpe que lo llamo un truco, como ha dicho de mis peritos, al realizar su truco, uno elimina por completo los costos irrecuperables de la inversión. No, uno elimina la doble contabilidad, pero uno no elimina el costo irrecuperable de la inversión. Bueno, uno elimina la doble contabilidad. Se puede calcular los daños y perjuicios sobre la base de los costos irrecuperables o por medio de justo valor de mercado. Los dos son enfoques legítimos y podemos hablar de estos. Lo que no se puede decir es que tengo dos valores de medir el valor de esta manzana y por lo tanto el valor de esta manzana es la suma de estas dos formas de medirla. O uno puede morder la manzana y luego sumar la parte mordida a la manzana, pero no se puede sacar de eso dos manzanas. Y se puede hablar de la posibilidad de dar en daños y perjuicios la inversión, o sea, los costos irrecuperables. Bueno, y eso lo vamos a hacer. Solo quiero cerciorarme de que nos entendamos. Si uno suma las sumas amortizadas, al fin y al cabo, uno termina con las utilidades perdidas descontado por el WACC. Así es. Ahora, le voy a hacer otra pregunta. Supongamos que yo le digo, quiero que suponga, para fines de esta pregunta, que hay postes y cables de la empresa de energía eléctrica en casi todo el derecho de vía. ¿Está bien? Está bien. Y supongamos que son empresas de energía eléctrica que pueden pagar $3,200 por kilómetro por todos los postes y cables que han instalado en el derecho de vía. ¿Me sigue? Sí, le sigo. Y quiero que suponga que el tribunal haya concluido que estas empresas eléctricas pagarían un arrendamiento si no fuera por la emisión de la declaración de lesividad. ¿Está bien? ¿Está bien? Ahora, sobre la base de esas suposiciones, tendría que concluir, ¿verdad?, que los cálculos del señor McSwain de los ingresos inmobiliarios no eran especulativos. Para nada, porque el análisis del señor Swain no se fundamenta en que su análisis no se fundamenta en una suposición de que el tribunal va a llegar a una determinación fáctica.
primero, que estas personas van a pagar. Pues el hecho es que el señor McSwain no sabe qué es lo que va a hacer el tribunal. Y segundo, y más importante, diría yo, el hecho es que muchas de estas empresas de energía eléctrica, según el señor Sen y el testimonio del señor McSwain, ya estaban ahí antes de la declaración de lesividad. Y que yo entienda, y el señor McSwain no dice otra cosa, estas empresas no le están pagando nada a Ferrovías y no estaban pagando antes de la declaración de lesividad. Así que, de hecho, lo que hace aún más especulativo lo del señor McSwain es que él dice en el segundo informe es que ausente la lesividad, Ferrovías habría celebrado contratos con estos servicios públicos. Y la pregunta es por qué Ferrovías no celebró contratos antes. Por eso yo digo que McSwain llega a conclusiones no respaldadas, porque hace afirmaciones que no cuadran con lo que fue la experiencia de Ferrovías. Si Ferrovías podía haber celebrado un contrato, entonces deberíamos verlo. Yo entiendo sus argumentos y usted está expresando un desacuerdo con las suposiciones de caso hipotético que he planteado. Está bien que lo haga, pero si uno supone los hechos que yo le he presentado en el escenario hipotético, no tiene que suponer que los cálculos del señor McSwain en lo que hace a ingresos inmobiliarios no son especulativos. Sí. Van a seguir siendo igualmente especulativos. Now, no, I believe I'm correct. Ahora, creo que estoy en lo correcto, ¿verdad? Que en ninguna parte de sus informes identifica usted el estándar de indemnización que usted considera indicado para una violación del estándar de trato justo y equitativo. No. Yo calculo daños y perjuicios para Ferrovías sobre la base del reclamo, en el sentido de que el negocio perdió la totalidad de su valor por la declaración de lesividad. Pero en ninguna parte dice usted en su informe lo que usted cree que es el estándar apropiado de daños y perjuicios por una violación de la obligación de trato justo y equitativo. Usted está tratando los daños y perjuicios por expropiación, ¿correcto? Objeción, señor presidente. La pregunta pide una conclusión jurídica. Bueno, él dedica una parte importante de su informe hablando de cuál sería el estándar apropiado de daños y perjuicios cuando se expropia un bien. Y yo simplemente le estoy preguntando si en alguna parte de su informe hace alguna afirmación acerca del estándar apropiado de daños y perjuicios por violación del estándar de trato justo y equitativo. Señor Spiller, debe contestar la pregunta. ¿Me puede indicar dónde eso aparece en su informe? Yo no distingo desde una perspectiva económica entre la expropiación de un negocio o el impacto de alguna medida alternativa que es equivalente a destruir un negocio. Desde la perspectiva de la demandante, la pérdida es la pérdida. Gracias. Ahora, hablemos del método de aporte neto de caja. Yo le dije que le iba a preguntar por esto. ¿Cuándo, según usted, dejó de realizar inversiones RDC en este caso? RDC siguió haciendo inversiones durante todo el periodo, aportes a Ferrovías durante todo el periodo antes y después de la declaración de lesividad. Y creo que estas cifras, las cantidades que se ha invertido en la empresa, no necesariamente están controvertidas, excepto unos pocos miles de dólares. Muy bien, en su informe usted dice que el enfoque NCC es indicado cuando la expropiación ocurre en un momento cercano al momento de la inversión original, ¿correcto? Correcto. Entonces, en este caso,
Disculpe, el método NCC, bueno, lo que he escrito sobre esto es que el NCC es apropiado cuando tiene una empresa que todavía no ha iniciado sus operaciones y está en el periodo de inversión. Y antes de empezar a andar, la empresa es expropiada o es terminada. En ese caso se podría considerar el NCC porque no puede haber una medida de desempeño. En el caso de Ferrovías hay 8 años de desempeño. Consecuentemente, el papel del NCC es muy disminuida porque uno puede ver qué es lo que ha hecho la empresa a lo largo de este periodo, lo cual es fundamental para poder evaluar el uso del del método de flujo de fondos descontados a justo valor de mercado. Usted me acaba de decir que RDC no había terminado el periodo de inversión cuando ocurrió la declaración de lesividad. Bueno, el problema es que Ferrovías nunca podía cubrir sus costos. Entonces, ya que Ferrovías estaba perdiendo dinero año tras año, los demandantes le dieron, en esencia, un subsidio para cubrir el costo. De hecho, Ferrovías dejó de invertir en el 2000 o el 2001 y de ahí en adelante todos los aportes de RDC a Ferrovías fue simplemente para cubrir las pérdidas de las operaciones. Entonces no es que Ferrovías dejó de invertir. Ferrovías dejó de invertir mucho antes, pero no podía cubrir sus costos. ¿Cuándo, según usted, Ferrovías dejó de invertir? Bueno, esto se puede observar en un cuadro y va a ver fácilmente. Puede pasar a la figura 2 en la página 21. En la página 21 uno ve aportes de capital e inversiones en activos fijos. Y uno puede ver que la inversión principal de Ferrovías fue en 1999, cuando invirtió más de 6 millones de dólares estadounidenses. Y luego invirtió en el 2000 poco menos de medio millón, y luego en el 2001 poco menos de medio millón, y luego en el 2002 yo diría casi nada, y en el 2003, 2004, 2005 y 2006 no hay ningún registro en los libros de contabilidad de inversión. Entonces, lo que muestran en los libros respecto de inversión en activos fijos muestra esencialmente en 1999 6 millones en Ferrovías, y eso es. Luego inversiones mínimas en el 2000 y el 2001. También se puede ver a dónde se destinó el dinero de RDC. Se puede ver en este cuadro, porque en el año 99 RDC invirtió o aportó a Ferrovías aproximadamente 6 millones y medio de dólares de Estados Unidos, que es un poco más que los activos fijos, pero no por mucho. Pero de ahí en adelante, Ferrovías invertía menos de medio millón, pero en el 2000, RDC invirtió más de 1 millón, en el 2001 casi 2 millones. Así que la diferencia entre la inversión, o mejor dicho, el aporte y la adición a activos fijos de Ferrovías es para cubrir el déficit. Entonces, no es que los aportes de RDC debían destinarse a más material rodante o más o adiciones o inversiones en instalaciones, sino para cubrir los gastos operativos. Mr. President, Señor presidente, yo sé que todos queremos escuchar todas las opiniones del señor Spiller. No tengo demasiado tiempo y le agradecería si le pide que limite
sus respuestas para tratar de cubrir al menos unas preguntas adicionales que me gustaría cubrir. Dr. Spiller, if you can be Doctor Spiller, le voy a pedir que sea tan breve como como sea posible. Entonces, si entiendo correctamente, Doctor Spiller, tomemos una empresa, como usted acaba de decir, que nunca comenzó las operaciones comerciales y fue expropiada. El tribunal pensó que era pertinente conceder daños y perjuicios en ese caso y concederían daños y perjuicios sobre la base del valor descontado de flujos de caja futuros, ¿correcto? Bueno, si el tribunal quiere calcular los flujos de caja descontados, está bien, pero hay otras alternativas. La otra sería no utilizar el método de NSC porque no hubo inversión, ¿correcto? Entonces, si no hay inversión, no hay NSC. Tomemos otra empresa que realizó una inversión sustancial, pero que aún no comenzó la operación comercial. Si entiendo correctamente, esa es la operación que en su opinión es la correcta para utilizar el método de NSC. Sí, podría utilizar NSC en ese caso. Tomemos una empresa ahora que realizó una inversión sustancial y ha operado durante un par de años, y para los fines de este ejemplo asumamos que operaron un par de años de manera rentable. Su posición sería que el valor de esa empresa no es nada más que el flujo de caja futuro. Usted esperaría que una vez que la empresa está en operaciones, en funcionamiento, y usted puede afirmar cuáles serían los flujos de caja futuros, un comprador se basa en el flujo de caja futuro. El tema es cuán seguro está usted de esto. Ahora bien, según su metodología, los daños serían precisamente los mismos para una empresa que no realizó inversión alguna y que no comenzó a operar en el sector, a diferencia de una empresa que realizó una inversión importante pero que no comenzó a operar. A diferencia de una que hizo una inversión y comenzó a operar en unos años, es exactamente lo mismo. No veo cómo puede llegar a eso. Todo depende de la expectativa de la empresa, pero asumiendo que la expectativa de las tres empresas fuese la misma, usted las tasaría exactamente de la misma manera. Si las expectativas si un comprador está dispuesto a pagar lo mismo por una empresa que está operando y por una empresa que no está operando, las dos empresas son diferentes, porque una empresa que ya está operando tiene clientes, ya invirtió y no tiene que realizar la inversión. Una empresa que todavía no está operando tiene que invertir y luego tiene que captar a los clientes. Entonces, el hecho de que tienen el mismo valor quiere decir que son dos cosas totalmente diferentes, no la misma empresa. A lo mejor una es una empresa de computación, la otra es una empresa de telecomunicaciones. A lo mejor las dos valen $100 millones, está bien. Pero si usted tiene el mismo activo antes de la inversión es una cosa, después de la inversión es otra cosa, porque después de la inversión gran parte de su incertidumbre se realiza. Entonces ya sabemos qué son estas empresas. Tengo una certidumbre mucho mayor. Si la empresa no existe, existe solo en papel, ¿cómo sé yo cuánto vale? Bien, supongamos que la empresa realizó una inversión muy sustancial y funcionó durante un año a pérdida y fue expropiada. Supongamos que invirtieron $100 millones, empresa inicial, expropiación después de operar un año. ¿A usted le parece que no vale nada? No. Una vez más, depende de las expectativas de los flujos de caja futuros. Por ejemplo, tenemos muchas empresas iniciales. La mayoría de ellas fallan. Yo vengo de Berkeley. En la zona hay muchas empresas iniciales y ninguna de ellas sobrevive. Entonces, después de unos años, el valor desaparece. Ocurre todo el tiempo. Es decir, usted apuesta, algunas apuestas son buenas, otras malas.
Facebook a lo mejor fue inicial, pero una empresa inicial.com perdió todo. Entonces tenemos esta empresa que realiza una gran inversión y funciona durante 2 años y no es redituable. Nos está diciendo que no tiene valor. Una vez más, depende de las expectativas de la empresa. Si tiene grandes expectativas, se ha acordado que es una gran empresa, a lo mejor el valor es muy grande, pero el hecho de que actualmente haya perdido 1 o 2 años no lo mide todo. El hecho es, si usted ha perdido de manera continuada durante un periodo, eso les puede estar diciendo algo sobre el futuro. El futuro no será tan rosado si esta es una empresa que no puede atraer clientes. Pero lo que usted nos está diciendo es que la tasación de las perspectivas futuras tiene que ver con el juicio sobre la base de todas las pruebas. ¿Correcto? Sobre la base de las pruebas. Siempre sobre la base de las pruebas o los datos. Bien, permítanme hacerle una pregunta sobre el costo ponderado de capital y en especial quiero hablar sobre el costo de la deuda. Usted tiene o usted utilizó un costo de deuda un tanto superior al 18%, ¿correcto? Sí. Y el único ejemplo que usted ofrece de deuda en Guatemala, donde FBG tomó un préstamo, fue un préstamo al 16%, ¿correcto? Ese es un préstamo y hay otros anteriormente en el 98, 99 al 22 o 23%. Usted no menciona ninguno de esos ejemplos. Están en el expediente, se encuentra en el informe anual del 97-98, pero usted no los citó en el informe, no los consideró importantes. Bueno, están en el expediente. ¿Consideró qué tipo de préstamo era ese préstamo al 16%? Se trata de un préstamo colateralizado, un préstamo para una camioneta con la garantía de la camioneta. Por lo general, aquellos que tienen una garantía son más económicos que los otros y le puede agregar un 3 o 4% por el riesgo de fracaso. Entonces, fácilmente, si usted tiene un préstamo al 16%, quiere decir que el costo de la deuda sin garantía tendría que ser de 18-19%, con lo cual esto demuestra en los informes anuales del 98, 99 y 2000, porque son préstamos que tienen entre el 22 y el 23%. Usted sabe que dijo que se trata de un préstamo con garantía y en realidad fue un préstamo por $15,900 por una camioneta usada. Es una camioneta, no sé si era usada. Usted me está diciendo que usted me afirma que un préstamo para un automóvil utilizado tiene una tasa de interés independientemente de si son garantizados o no, son más altos que un préstamo, más bajo que un préstamo comercial. Esto no es lo que usted ha visto hasta ahora, ¿verdad? Bueno, esencialmente, si una empresa acepta un préstamo o no, depende de la facilidad del acceso a capital. Y este es un hecho. Si usted puede obtener un préstamo por debajo del 16%, lo va a obtener. ¿Quiere decir algo más? Bueno, a ver. En este caso, Ferrovías es una empresa que, a la luz de su falta de rentabilidad y también que los estados auditados establecen que el futuro es incierto, dado que las pérdidas exceden o pueden exceder más del límite legal del 16 y pico %, extender préstamos en esta situación es muy difícil. Entonces nosotros evaluamos el costo de capital, el costo del préstamo sobre la base de la norma, que es analizar la empresa
que sería calificada C, por ejemplo, y ver cuáles son los márgenes para una empresa calificada C, y estos márgenes le dan a usted un préstamo, un costo de deuda de un 15-16%. A esto hay que agregar el riesgo de país, que es un 2%, y llega a la gama del 17-18%. Le voy a pedir que trate de controlar sus respuestas. Permítame hacerle algunas preguntas sobre el tema de la prima. Usted utilizó $10B y el otro experto utilizó el 10 decil. Usted estará de acuerdo conmigo que 10B decil incluye todo, sí, incluye empresas que son mucho más grandes que Ferrovías. Por ejemplo, si usted se fija en las empresas en el 10º decil, tiene empresas que son mucho más grandes o del mismo tamaño que Ferrovías. Y según el señor Thompson, el valor del capital es de 30 millones sin lesivo. Ahora bien, en TEM-B usted tiene empresas de ese tamaño. En 10 tiene empresas muy por encima de 300 millones. Entonces, es muy arriesgado comparar la prima por tamaño, que según las demandantes vale 30, y con estas empresas tan grandes. Pero de cualquier manera, las empresas dentro de 10B también se encuentran dentro de 10, con lo cual algunas de estas empresas son más pequeñas o tienen problemas financieros. Se trata de una categoría combinada o mezclada. Usted y el señor Thompson estuvieron en desacuerdo también sobre la ponderación de los sectores inmobiliario y ferroviario. No es que estemos en desacuerdo en realidad, porque el tema es con el señor Pratt, no con el señor Thompson. No, perdóneme, quise decir el doctor Pratt. El doctor Pratt y yo aplicamos el mismo método. Tomamos el tamaño de cada empresa relativa. El tamaño, en mi caso, usted tiene esencialmente que las dos contribuyen más o menos lo mismo. El sector ferroviario aporta el 2/3 de los ingresos, mientras que el señor Pratt más o menos piensa lo mismo, pero en lo que hace al tamaño, para mí esa es la ponderación. No hay una diferencia conceptual. La única diferencia conceptual con el señor Pratt es la prima por tamaño que acabamos de analizar y el costo de la deuda que el señor Pratt utiliza en un 7%. De cualquier manera, usted no estuvo en desacuerdo en lo que hace la ponderación normal. Bueno, no es un desacuerdo natural. Respóndeme sí o no. Sí, pero es un resultado del otro trabajo. No es que yo tenga un problema con la ponderación, sino que los resultados de la ponderación naturalmente fluyen del resto del trabajo. No es un desacuerdo conceptual con el señor Pratt, porque las demandantes tienen un valor más alto y también ingresos más altos para los bienes inmobiliarios, y naturalmente uno crea así un riesgo más alto para el capital. Y esto se basó también en las proyecciones del señor McSwain sobre las proyecciones sobre el valor de los bienes inmobiliarios. Y si el tribunal decidiese que sus proyecciones en relación con los bienes inmobiliarios fuesen pertinentes para utilizar en este caso, entonces el resultado natural sería que la ponderación que utiliza el doctor Pratt es la correcta. Sí, claro que sí, absolutamente que sí. Muchas gracias, no tengo preguntas adicionales. Muchas gracias, señor Foster. Señor Du Bois. Gracias, señor presidente. Doctor Spiller, no quería entrar a este tema, pero dado que
el abogado de la otra parte le hizo una pregunta sobre esto. Ellos quisieron llevarlo a este diálogo sobre ilegal, a diferencia de legal, y creo que me pareció que le iba a hacer una pregunta. Voy a hacer la pregunta si me lo permite, pero objeto toda esta corrección inicial. Pero, doctor Spiller, el caso de Chorso Factory tiene diferentes preguntas. ¿Entiende usted que esas preguntas dan respuesta a cualquier incentivo que podría tener un país para participar en una expropiación frívola? La doctrina de Chorso, escribí sobre ello, tiene un fundamento lógico, y es si se analiza el valor de la empresa al día del laudo en lugar del día de la expropiación, uno puede captar un aumento del valor de la empresa a partir de la toma hasta el momento del laudo, con lo cual, si un gobierno intenta expropiar una empresa que tiene un aumento rápido en valor, este componente de Chorso se haría cargo de ello. Gracias. Discúlpenme. Es un punto importante. Se pronuncia Horso. Sí, si es que se puede pronunciar así. Le pedimos disculpas a los polacos. Somos aquí del hemisferio occidental. Creo que no tengo preguntas adicionales. Me pregunto si el profesor Crawford tiene alguna pregunta adicional más allá de enseñarnos cómo pronunciarlo mejor. Agradezco su profesionalismo y estoy tratando de hacer preguntas que me van a ayudar a entender mejor algunas de sus presunciones. En la determinación de si habrá daños y perjuicios, y este es un tema diferente, si hay daños y perjuicios, usted está asumiendo simplemente que los ingresos reales del 2000 al 2006 de la transmisión, de las líneas de transmisión, etcétera, así como la parte industrial, las dos partes que usted describe, es decir, la explotación de la servidumbre, nunca hubiesen aumentado, o usted asume que habrían aumentado, pero a un índice más bajo, a una tasa más baja de la que explica Thompson. Esencialmente, adopto las presunciones de Mark Twain en lo que hace a los contratos existentes. Los contratos existentes tienen una validez en algunos de los casos de 20 años. Yo creo que el contrato de Genor es durante 20 años, el de Texaco es durante 20 años. Mark Twain sostiene que se renovarían, y yo también asumo que se renovarían, pero tomo las presunciones de Mark Twain y las evaluaciones sobre los contratos existentes como lo que son. Sí, yo lo entiendo. En la página 29, figura 5, usted nos explicó que usted asume
una tasa de no crecimiento en 2015, pero yo entiendo que la parte en verde son los contratos reales proyectados. Entonces, lo que yo le estoy preguntando es si asume en relación con el rojo, que son contratos adicionales de servidumbre, y el azul, arrendamientos comerciales adicionales. ¿Asume usted que aquí no habría habido contratos adicionales de servidumbre ni contratos industriales? Sí. ¿Y por qué llega a esa presunción que entre 2020 al 2025 no habría ningún arrendamiento, ninguna nueva servidumbre de paso? Yo analicé los datos presentados por Maxwine y los datos suministrados por Maxwine simplemente no son convincentes en lo que hace al fundamento para sumar los contratos. Maxwine no me explicó, y quizás a usted tampoco le explicó, en mi opinión, por qué una empresa que no logró captar un solo cliente nuevo desde el 2000, el contrato en el 2001 es de $500 al año, con lo cual puede dejarlo de lado, que no logró captar un solo cliente desde el 2000, de repente puede captar nuevos clientes. No hay explicación sobre la razón. Y dado que en ambos de estos informes no tiene explicación de la razón, mi inferencia es que no tiene ninguna razón. Y si no tiene una explicación sobre por qué Ferrovías no logró arrendar, me parece que no podrá hacerlo porque no hay demanda, otros pueden usarlo. Tiene que ver con el ofrecimiento, o el abastecimiento, la oferta. Pero permítame hacerle una pregunta adicional. Incluso si usted asume que los cálculos del señor Maxwine son sumamente optimistas, ¿no hay alguna probabilidad de que haya algún arrendamiento y alguna servidumbre de paso durante este periodo? Sí, hay una posibilidad, pero no hay prueba en primer lugar de cuál sería, en qué términos, en qué condiciones, la duración. No hay un análisis en Maxwine de la competencia, no hay análisis de lo que otras fuentes, por ejemplo, del derecho de vía ferroviario u otras instalaciones, están allí para competir. Maxwine no tiene análisis alguno del mercado para el derecho de vía. Usted dijo, y algo que hemos escuchado y tenemos que determinar si tiene o no credibilidad, es que se alega sobre el ferrocarril que parte del problema que tenían era el supuesto fracaso o el supuesto incumplimiento de pago del gobierno al fondo de fideicomiso que le permitiría al ferrocarril ser rehabilitado. Y ellos sostienen que el gobierno no retiró a los ocupantes ilegales y que esto también impidió su capacidad de operar. Si usted asume que estos alegatos están bien fundamentados y todavía no lo hemos decidido de ninguna manera, ¿afectaría esto su opinión de lo que un comprador y un vendedor solicitarían? Una de las razones, en otras palabras, por las cuales usted dijo que no hay valor alguno, es decir, un comprador pagaría cero, es que usted analiza los antecedentes y dice, bueno, no hay ganancias. Pero si usted asume que el gobierno mismo, según ellos sostienen, es responsable en parte de ello por el tema de la ocupación ilegal y la falta de pago o de contribución al fideicomiso, ¿afectaría esto su opinión del valor justo del mercado?
una aclaración y voy a responder a su pregunta. La razón por la cual determino que el valor es cero no es porque en el pasado hayan tenido cero ganancias, sino simplemente porque uno no ve el crecimiento del negocio, no ve una empresa que esté al borde del éxito. En otras palabras, usted no ve el llegado de dinero. En mi pronóstico ganarían dinero más adelante, pero este es un tema menor. Tomemos las contribuciones de FEGUA al fondo de fideicomiso. Me parece que este es un tema importante que merece clarificación. Según entiendo, estas contribuciones fueron entre 300 y 400 mil dólares al año. Estas no son contribuciones que repercutan en el valor de la empresa. Las demandantes reclaman un valor de la empresa de 30 millones, pero si FEGUA no suministró 300 o 400 mil dólares al año, se modificará levemente el análisis. Podría entonces haber facilitado algo. RDC no tendría que haber realizado algunas contribuciones. RDC, como yo le mostré, contribuyó 300.000, millón y medio. Tal vez se hubiesen reducido un poquito esas contribuciones, pero nada habría cambiado para Ferrovías. La razón por la cual Thomson no analiza esos valores y ni McSwain los considera, en mi opinión, es una pista falsa, es una disputa contractual. No es algo menor, pero no es una cuestión y no se encuentra en el centro mismo de la disputa en lo que hace a la diferencia establecida por los expertos. Y el tema de los ocupantes ilegales, es interesante porque esto origina un tema o da lugar a un tema fundamental de valor. Si usted es un ocupante ilegal industrial, que es más fácil como tema que los ocupantes civiles, ese tema es más complicado, pero los ocupantes industriales son personas que se benefician, todos se benefician, pero estas personas se benefician, yo diría, un poquito más y en principio podrían pagar. Entonces después tiene que hacerse la pregunta, ¿por qué no estaban pagando estos ocupantes antes? El señor McSwain ofrece datos de 460 kilómetros de ferrocarriles utilizados por los ocupantes ilegales. Y la primera pregunta que uno tiene que hacerse es, ¿por qué FBG no logró un contrato con estos? Y lo que es realmente interesante es que el señor McSwain dice que ante la falta del lesivo, FBG habría establecido un contrato. Y yo no veo la justificación. Si no celebraron un contrato en 2006, ¿por qué no lo celebraron? A lo mejor porque no valía la pena para ellos pagar 200.000 o 300.000 dólares por kilómetro por año. ¿Por qué? Porque a lo mejor hay sustitutos u otras maneras en las que podrían obtener el servicio, o a lo mejor no sabemos en realidad, a menos que yo tenga pruebas importantes que estas personas no se trasladarían si tuviesen que pagar. Y también tenemos el problema de los ocupantes ilegales, si estaban antes o si llegaron después. Y en el expediente falta un poquito de comprensión al respecto, pero algunos a lo mejor llegaron después y a lo mejor fue así porque Ferrovías no estaba operando, con lo cual si no pagan precio cero pero no llegaron antes a tener un contrato con Ferrovías porque tenían que pagar. Tiene que ver esto con la voluntad de pago. Si usted bebe Coca-Cola cuando se la dan en una fiesta, pero usted no compra la Coca-Cola, quiere decir que no le gusta tanto. Entonces existe la voluntad de pago que hay que abordar. Y los ocupantes ilegales, en mi opinión, representan un problema interesante, pero no me demostraron que se estaba utilizando el valor neto de Ferrovías, porque el tema fundamental es
si se está utilizando y la gente está dispuesta a pagar, probablemente usted tendría que haber celebrado un contrato. A las empresas no les gusta estar en una situación precaria. Sí, estos postes y líneas de transmisión es un negocio complicado y yo los tuviera que quitar, me va a costar mucho dinero y yo arriesgo esto. Entonces tal vez yo debería de celebrar un contrato y pagar alguna suma a Ferrovías. Pero si mi alternativa es ponerlos en otro lugar, quién sabe, a lo largo de las carreteras o lo que sea, y no pagar o pagar muy poco, pues yo no quiero pagar $3,200 por kilómetro. Entonces, el problema en las actuaciones es que los demandantes no han presentado un caso convincente o suficiente que esta propiedad tiene el valor a la que se está evaluando. Entiendo su punto. Como yo soy presidente del Comité Asesor Internacional de Coca-Cola, yo tomo toda la Coca-Cola posible, pues me llega gratis. Ahora, las empresas que no se pueden trasladar, que tienen una inversión irrecuperable, hay algunos de esos. ¿Cómo se toma en cuenta? Bueno, la pregunta es si esto llegó antes o después. Es decir, si llegaron antes o después, llegaron después porque hay un precio de cero. Y la pregunta es por qué no llegaron antes y pagar a Ferrovías. Esa decisión misma le habla de la voluntad de pagar. Si llegaron antes de la lesividad, la pregunta es ¿por qué no celebraron un contrato con Ferrovías? ¿Qué impidió eso? Ahora, hay dos posibles explicaciones. Primero, ellos dicen, tal vez nadie me va a desalojar. Y yo soy el que tengo todo el poder de negociación. Nadie me va a desalojar porque, bueno, nadie me va a desalojar. Y luego, nunca van a pagar. Y el otro es que no me importa si me van a desalojar. Si me desalojan, voy a otra parte y voy a colocar las líneas en otro lugar. Pero no voy a pagar los $3,200 por kilómetro por año. Entonces hay que entender el razonamiento o cuál es o digámoslo así, ¿por qué es que Ferrovías no pudo llegar a un entendimiento con ellos? Esa es la prueba que hace falta en este expediente. Es decir, que si yo tengo que hacer un reclamo sobre la base de que aquí los ocupantes ilegales, debo conseguir un dinero de ellos, pues tengo que poder explicar por qué no he recibido dinero antes y no veo ninguna explicación convincente en el expediente. Usted sugirió que podía utilizar para evaluar los daños y perjuicios o una suposición de costos irrecuperables o una suposición de justo valor de mercado. Eso es lo que entiendo. ¿Estoy en lo correcto? Sí, señor. Desde la perspectiva del tribunal, si nos puede explicar cuál usted considera el más apropiado. Obviamente su argumento es en contra de combinarlos, pero como yo lo entiendo, la suposición de justo valor de mercado, bueno, su resultado es cero o de hecho menos que cero, ¿correcto? Sí. Entonces ellos habrían invertido $15 millones y no reciben nada. Ahora, bajo la suposición de costos irrecuperables, ¿cuál es su cálculo? No hice ese cálculo porque considero que no hay prueba alguna de que es una empresa viable. O sea, esto se trata, y creo que el señor Posner dijo esto, que es un mal negocio o una mala inversión. Pero en todo caso, yo creo que los peritos de la demandante también estarán de acuerdo en que el abordaje apropiado es el de justo valor de mercado, y lo digo por el siguiente motivo. Si uno ve su
valoración, ellos calculan el valor justo de mercado a 30,1 millones de dólares y el valor de la inversión perdida 42,9 millones. Pues no puede ser que el costo de la inversión perdida es mayor que el valor de la empresa. O sea, nunca se puede perder más de lo que es el valor de la empresa. O sea, en algún momento las inversiones eran malas. Entonces, el hecho de que evalúen el valor de la inversión, pues el valor nominativo es 15 o 16 millones, pero al acumular al coste de capital, ellos sostienen que es el 12,9, su resultado es 42,9 millones, pero no puede ser más del valor de la empresa, porque si la empresa vale menos que sus cálculos de la inversión perdida, entonces la tasa de retorno no puede ser tan alta. Esta empresa no estaría cubriendo su coste de capital y es por eso que es 30,1 y no 42. Entonces ellos también estarán de acuerdo con que la inversión perdida, según su cálculo, sobreestima el valor. Bueno, entiendo eso, pero estoy intentando preguntar algo un poco diferente. Tenemos aquí una empresa, bueno, como usted dice, los hechos indican que ellos aportaron poco más de 15 millones de dólares. Si uno supone, y no hemos llegado a esa determinación, que la declaración de lesividad fue improcedente, que fue una acción improcedente de parte del Estado, usted diría en su cálculo que la demandante habría probado su caso, pero no tendría derecho a recuperar nada. Bueno, eso sucede también. A menudo hay una mala inversión y es una forma de salirse de ella. Es mala suerte y uno ya lo perdió. Pero eso no es la suposición. Yo le estoy pidiendo que suponga y hago hincapié en que no hemos llegado a esta conclusión. Pero si uno supone que el gobierno de Guatemala actuó en forma improcedente al cancelar el contrato sobre la base a la manera en que la hicieron, usted está sugiriendo que habiendo invertido 15 millones de dólares, que el ferrocarril no debe recibir nada, o en esas circunstancias diría usted que debe recibir algo y he aquí la forma de calcularlo. Yo creo que la forma apropiada de indemnizar en este caso, cuando han transcurrido 8 años desde que la empresa empezó sus operaciones, cuando ha habido mejoras operativas, hubo un aumento dramático en la seguridad, los costos bajaron, la empresa hizo todo lo que podía hacer. Pero hay un problema fundamental de demanda. La demanda simplemente no está. Entonces uno sabe que este ferrocarril no va a ganar dinero. Aún el señor Thompson dijo que el lado ferroviario del negocio no vale más de 1,5 millones. Entonces, aún el señor Thompson está de acuerdo con que el ferrocarril no está ahí como una cuestión sustantiva. Entonces, todo lo demás son cosas en el cielo. Podría vender esto, podría vender lo otro, pero en realidad no está ahí. Entonces, si uno deseara decir, bueno, los demandantes dicen que el verdadero negocio jamás va a generar más de 1,5 millones y nosotros lo valoramos en menos de 1,5 millones. O sea, esencialmente tiene un valor negativo. Es un mal negocio. Yo entiendo, pues de nuevo nosotros tenemos que llegar a una conclusión acerca de si estas proyecciones son excesivamente especulativas, pero yo, por favor, le estoy haciendo otra pregunta. Usted está sugiriendo que aún con esa suposición, que nunca iban a generar utilidades o nunca iba a llegar a ser rentable, si el tribunal fuera a determinar que el gobierno actuó en forma improcedente al terminar el contrato, al declarar la lesividad, no hemos llegado a esa conclusión. Pero suponiendo esto, usted está sugiriendo que no hay forma alguna en que el ferrocarril debería de recuperar su inversión inicial o su inversión
proyectada hacia adelante. Como economista, yo estoy aquí como economista, como economista perito. No soy abogado. No voy a evaluar si algo es justo o si no es justo. Le voy a dar mi opinión profesional, y mi opinión profesional es que si el negocio no era un negocio viable y fue expropiado, entonces la indemnización debe ser 0. Es aquí que este concepto que tiene, y es un argumento perfectamente legítimo, y entiendo el punto que no debe de haber, o sea, desde una perspectiva económica, entre una expropiación legal o ilegal, es un mal negocio. Pero usted básicamente está diciendo que desde su punto de vista, si la expropiación es ilegal, que no debe haber ninguna diferencia en nuestro concepto como tribunal, que si hubiese habido una expropiación perfectamente legal, las dos partes se sientan a la mesa y deciden, vamos a tomar esto como derecho de vía o lo que sea, y se hace en forma legal. De su punto de vista, no debe haber ninguna diferencia en cuanto a cómo se calculan los daños y perjuicios. Antes de decirle que tiene razón, una nota preambular. A mí me gusta ver esto de la siguiente manera. Evaluar los daños y perjuicios de la siguiente manera. Es colocar a la demandante en la misma situación en la que se habría encontrado si no fuera por la declaración de lesividad. Yo creo que es la forma más justa de tratar el asunto. No es que les tenemos que dar dinero porque les tenemos que dar dinero. No, la forma más justa es colocar a la demandante en la situación en la que hubiese estado si no fuera por la declaración de lesividad. Sin la lesividad, los demandantes tienen un negocio que, en mi opinión profesional, no es viable. Hay un desacuerdo con la otra parte. Pero yo creo que el señor Thompson, al fin y al cabo, estaría de acuerdo conmigo en que no es un negocio viable. Un negocio, pues él mismo ha evaluado el valor del negocio ferroviario a $1 millón, $1,5 millones. No es un negocio viable. Una inversión de largo plazo de 50 años con un valor de $1 millón no lo es. Entonces, estamos de acuerdo. Bueno, en mi opinión profesional, es un negocio que el expropiarlo les quita un problema de la mano. Luego usted está de acuerdo, y creo que los otros peritos también, que el verdadero valor de esta empresa, en la medida en que hay un valor, es por el lado inmobiliario y no por el lado de operaciones ferroviarias. El verdadero valor en la evaluación del señor McSwain. Y el problema con el señor McSwain es que, en mi opinión, no hay respaldo. Es mi opinión personal. No hay nada en el expediente. Un último punto. Esta figura 5 está suponiendo solamente que el valor inmobiliario proviene de los contratos existentes y que no habría ningún contrato de arrendamiento adicional ni contratos para servidumbres de paso. Esa es la suposición. Así es. Solo tomo aquellos contratos que McSwain pudo mostrar. Son contratos válidos. Muchas gracias. Apenas una observación. ¿Podría tener una situación en que un acto ilícito de parte del Estado podría producir daños y perjuicios que no los habría colocado en la situación si no se hubiera hecho, sino que lo habría colocado en la situación si no se hubiese realizado la inversión? Sí, muy bien. Puede haber situaciones, no estoy diciendo que ese es uno, donde eso sería la forma adecuada de medir la situación. En efecto, el Estado ha quitado la base de la inversión y es inapropiado tratarlo como habiendo asumido algún riesgo. Yo creo, profesor Crawford, que es un problema muy interesante. Si el contrato no debería haber sido celebrado, en cierto sentido.
y se puede decir, de alguna manera, la demandante celebró un contrato sin saber exactamente qué era, o era un contrato ilegal, no se debía de haber firmado. Entonces uno va a revertir a la demandante a la situación en la que habría estado en el año 97. Entonces habría estado en una situación mejor por 15 millones de dólares, porque no habrían hecho la inversión de 15 millones. Entonces ya no es cuestión de justo valor de mercado. Estaba en una situación en la que uno diría, o sea, si hay un fraude en la celebración del contrato o algo así desde el inicio y han transcurrido 8 años y ha gastado 15 millones, ¿qué haría para ajustar esos 15 millones para colocar a la demandante en la situación en la que habría estado si no se hubiera realizado la inversión? Simplemente toma el valor en efectivo y hacer caso omiso del valor del dinero en el tiempo. ¿Cómo haría? Bueno, en ese caso no se puede utilizar el costo de capital como hemos hecho aquí, porque no habría ningún riesgo asociado con los 15 millones. Entonces es probable que habría que utilizar algunas tasas libres de riesgo de corto plazo, LIBOR, etcétera, porque tanto el señor Pratt y yo tomamos en cuenta el riesgo de industria. Entonces hay que quitar eso, porque no sería apropiado para indemnizar un riesgo que no habría estado presente. Entonces sería así. Disculpe, tengo una pregunta adicional. Yo creo que usted dijo que no es tan crucial como los otros puntos que ha destacado, pero esto tiene que ver con el costo promedio de capital, utilizando la suposición del 18%. ¿El costo de la deuda? Sí, costo de la deuda. Según yo lo entiendo, RDC es una empresa grande. El dueño de FG, que tiene operaciones ferroviarias en todo el mundo. ¿No sería razonable suponer que ellos prestarían a la tasa más baja a nivel mundial, pues al utilizar la tasa guatemalteca con el factor de riesgo y una empresa C, que más bien deberíamos de estar viendo cuál sería, a qué tasa podría pedir préstamos RDC y lo que es en realidad la tasa en la que pide préstamos en todo el mundo. No, y de hecho el señor Pratt dice que es uno de los principales errores de evaluación. En la evaluación hay que tomar en cuenta el costo de capital de la empresa que es el objetivo, o sea, la empresa que uno va a adquirir. Entonces, si uno está considerando el justo valor de mercado, uno analiza el justo valor de mercado del objetivo y el coste de capital del objetivo, porque si uno está dándole un préstamo a una tasa menor de lo que puede conseguir, entonces le está dando un subsidio y un subsidio tiene un costo. Los accionistas están asumiendo un riesgo adicional al prestar en una tasa subsidiada. Entonces, si es una empresa C, su costo de deuda en Guatemala será 18. ¿Por qué 18 y no 7? Porque es el costo de fracasar para una empresa C. Y si está prestando en 7%, está asumiendo un riesgo del 11%. Entonces, en la evaluación siempre hay que considerar el costo de deuda de la empresa que es el objetivo. Pero al hacer esto, aquí es una empresa que es filial en un 100% de una empresa multinacional, no es una empresa independiente. Usted mismo mencionó que RDC estaba financiando la operación, de manera que usted no distinguiría entre un objetivo que es una empresa guatemalteca independiente y otro que es una empresa que es filial en un 100% de una empresa A.
Es excelente la pregunta. En lo fundamental, cuando uno está analizando justo valor de mercado, uno está evaluando un comprador dispuesto y un vendedor dispuesto. Entonces, uno lo está analizando como si uno fuera a vender la empresa en este momento. ¿Cuánto pagaría alguien por esta empresa? Y cuando alguien lo analiza, lo va a pagar independientemente de si es el activo en un 100% o si es un activo que solo hay una parte que es la propiedad, y siempre tiene un diferente coste de capital que depende del riesgo independientemente de quién sea el dueño. Por ejemplo, supongamos que el comprador sea Facebook. Bueno, Facebook tiene un costo de capital que es completamente independientemente de la industria ferroviaria. O sea, ¿va a utilizar el coste de capital de una empresa de software? No, va a usar el coste de capital de una empresa ferroviaria en Guatemala. Entonces, como lo dice el doctor Pratt, la falla principal en la evaluación es valorar la empresa con su propio coste de capital en vez de con su coste de capital. Entonces, es fundamental utilizar el coste de capital de la empresa que uno está valorando. Señor presidente, en forma figurativa y literal, he agotado mis preguntas. Señor de Bevois. No tengo más preguntas para el testigo. Nada de nuestra parte. Bueno, respondió antes que yo preguntara. Muchísimas gracias, doctor Spiller, por estar con nosotros esta tarde.